Conversas da Memoria temos hoxe a Verónica Giordano. Verónica é socióloga, docente na Universidade de Buenos Aires, autora do libro Ciudadanas Incapaces e autora tamén da obra de teatro Destino Peregrina, Registro Civil de unha Mujer. Traballo que descansa sobre o legado familiar, sobre a historia da súa avoa Peregrina Rodríguez e que dramatiza, grazas á documentación civil de Peregrina, para construir esta obra dramática sobre a cal vamos a falar agora. Imos aló entón. Hola Verónica, ¿qué tal? Hola, Jan, ¿cómo estás? Ben, muy ben, ¿qué tal por Buenos Aires? Bien, muy bien, contenta. Acabamos de ver este videoclip que nos achegaches para que a xente vaya comprendendo un pouco que es este proxecto de dramatización, de dramaturgia, ¿no?, que te has metido, que se chama Destino Peregrina, Registro Civil de una Mujer. ¿Qué es este proxecto? Es un proyecto que surge a partir de una indagación en mi archivo personal, en mi archivo familiar. Yo soy socióloga y hace varios años publiqué un libro de historia de los derechos de las mujeres que se llama Ciudadanas Incapaces, donde rastreaba un poco la historia de los derechos civiles de las mujeres en América Latina. Y a partir de esa indagación apareció esta idea de que, bueno, durante mucho tiempo las mujeres podían votar, pero no tenían derecho a firmar un contrato. Eso quedó allí como parte de mi actividad académica y hace unos años empecé a recorrer el archivo familiar con una pregunta que me surgía de las entrañas. Mi madre había tenido un ACV y había quedado sin habla, y a partir de no poder contar con sus relatos de preguntas que me quedaron en el tintero, empecé a recorrer el archivo familiar tratando de contestarme yo misma las preguntas, investigando. Ahí apareció el archivo que mi mamá guardaba, las cositas que mi mamá guardaba de mi abuela Peregrina, una mujer gallega que vino a Argentina sola en 1926. Y como una mujer campesina, pobre, analfabeta, en su archivo, en las cositas que le dejó mi mamá, no había joyas, no había fotos, no había relatos, había documentos del registro civil, partida de nacimiento, libreta de familia, acta de matrimonio, partida de defunción de su esposo y una foto de boda, vestida de negro. Entonces ahí empezaron más preguntas y en ese camino de indagación apareció esta pregunta de cuál es la marca que deja el registro civil en la vida de una mujer. Y aquí está entonces Destino Peregrina. E cales son as marcas que deixa o Rexistro Civil na vida desta muller e
milleiros y milleiros de mujeres inmigrantes que llegaron a Argentina? Creo que en primer lugar la violencia. Violencia que a veces es imperceptible, a veces es solamente violencia simbólica, en otras veces otras veces se observa la violencia física. Enseguida apareció en la historia familiar, la historia social, no solamente de Argentina, sino la historia que yo digo tejida a dos orillas, ¿no? Peregrina fue una mujer que recibió mucha familia durante los años más duros de Galicia y de alguna manera quise recuperar esos cuidados que las mujeres de este lado del Atlántico propiciaron para que las familias del otro lado del Atlántico pudieran tener un mejor pasar, un cariño y un acompañamiento. No era poca cosa para aquellos años de este lado del Atlántico poder recibir toda esa contención y solidaridad con que los emigrantes llegados a, bueno, en este caso a Argentina, a fuerza de trabajo, bueno, mandaban remesas, no solamente remesas, sino cariño, fotografías, testimonios de bienestar, para que la gente que quedaba, bueno, en las aldeas o en las casas pudiera tener una vida más digna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tuve la suerte de poder revincularme con mi familia gallega. Pude recoger testimonios de otras mujeres que recordaban a Peregrina y bueno, como mujer analfabeta no había cartas, ¿no? Esas cartas que se cruzaban de un lado al otro del Atlántico eran escritas muchas veces por hijas, sobrinas, nietas, que sí habían podido ir al colegio y habían aprendido a escribir, a leer y escribir, pero en el recuerdo de una de mis tías, que era a quien Peregrina le dictaba las cartas, ella me contaba que las cartas no decían mucho, que había que tirar las palabras con tirabuzón, porque escribían, aquí estamos, bien, y nada más. Como que tampoco había una vinculación fluida a través de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese mundo sin palabras, que no había palabras escritas, tampoco había posibilidad de palabra hablada de parte de mi madre, me fui encontrando con una realidad que me interpeló profundamente y que es evidente porque vos estás falando galego y yo no, que es la amputación de la lengua, la autoamputación de la lengua en esas mujeres gallegas que, habiendo abandonado quizás por opción, porque la verdad es que no conocemos las razones por las cuales Peregrina vino a Argentina en 1926 sola a los 21 años, sin que nadie la esperara en el puerto de llegada. Probablemente haya sido una opción de ella, porque fue la única de las hermanas que vino en aquel entonces. Después vinieron más, pero fue después de la Guerra Civil. Entonces, esa peregrina que llegó hablando gallego y que yo conocí hablando en español, hablando en castellano, solo la recuerdo hablando en gallego cuando cantaba. Entonces, bueno, hay ahí una de las violencias más profundas, creo yo, ¿no? Que es la amputación de la propia lengua, que después lo viví de manera catastrófica mi madre con su afasia, y que lo vivo con cierto pesar ahora. O sea, yo ya sé que puedo aprender galego y que está esa posibilidad, pero lo que extraño no es tanto la posibilidad de hablarlo, sino el hecho de no haber contado con esa transmisión, ¿no? Como ese legado
ese legado, que busqué reconstituirlo a partir, como siempre, del arte, que es una manera hermosa y bella de restituir muchos procesos de ausencias, ¿no? O carencias. Bene certo que estás a facer un esforzo persoal enorme, porque digamos que digamos, o teu propio a tua propia identidade civil es Giordano Burgos. Entón, claro, tes que militar para entrar no mundo da galega Peregrina Rodríguez, sí? Exacto. Entón, Sí, sí. digamos, cal é o peso das identidades como para que sexa Peregrina quen chama a túa atención e convócate para que ti fagas este traballo, a diferencia, bueno, dos outros registros familiares. Yo creo que fue un proceso que se fue dando fue entrando por múltiples vectores. En primer lugar, el nombre Peregrina es un nombre muy, Muy marcado, ¿no? sí, muy Claro, elocuente, claro. que marca mucho, ¿no? Cuando Peregrina falleció, yo me acuerdo que el cura que vino a decir unas palabras frente al cajón donde yacía Peregrina muerta, para mí fue muy impresionante porque era la primera vez que me encontraba en un velorio de alguien querido, y habló del nombre Peregrina y de los caminos que ella había recorrido, eh, y a mí eso me quedó muy, muy marcado en la memoria. Después, el que más también me marcó fue el esposo de Peregrina, que era descendiente de indígenas y que había venido a Buenos Aires también para la misma época en la que había llegado Peregrina a Buenos Aires. Hubo un proceso de migración interna en nuestro país, eh, donde muchos, acá le decían cabecitas negras, mestizos, gente pobre de las provincias, se acercaban a Buenos Aires en busca de trabajo. Rafael, que fue el marido de Peregrina, fue uno de ellos y su apellido es Burgos, eh, pero como era indio y era pobre, tampoco tengo registros, no tengo su registro civil, no tengo datos de su registro civil. Sé que fue hijo de un padre español, Burgos, y de una madre indígena. Mi abuelo sabía leer y escribir, lo cual para alguien de su condición era mucho, y la razón por la que sabía leer y escribir era porque su padre, Burgos, español, era una persona que había sido alfabetizada. Eso es lo único que sabemos de él, pero entonces ahí aparecía una incógnita que era la incógnita. Yo cuando nací, él se murió al poco tiempo, entonces no lo conocí, fue como siempre una presencia muy etérea en mi biografía. Después, con los años, mi mamá, como te decía antes, tuvo este ACV y quedó internada en un geriátrico, muy imposibilitada, no tenía posibilidad de habla ni de comprensión, ni podía moverse, no, apenas gestos con la cara. Entonces yo la iba a visitar caminando desde mi casa hasta el geriátrico, ida y vuelta, en una suerte de peregrinar, que se me iba haciendo la idea, ¿no? de una peregrina que yo iba habitando en ese camino, que me provocaba mucho dolor al ir y más dolor al volver, ¿no? De ver a mi madre así. Y cuando yo tocaba el timbre en el geriátrico, me preguntaban ¿quién es? Y yo decía, la hija de Burgos. ¿Por qué? Porque mi madre, al ingresar a la institución geriátrico, la registran con el nombre de ella, con el nombre de soltera. Y mi madre era Burgos. Ya no usaba el apellido de casada. Por lo tanto, yo era la hija de Burgos. Y entonces ahí se me fue creando a mí una nueva identidad. Yo empezaba a ser Burgos de alguna manera,
y ahí entonces empecé a vincularme de manera más directa e inconsciente con esa historia de mi linaje materno. No es que la familia Giordano no estuviera presente, pero ahí mis abuelos son argentinos, el Giordano viene, incluso no es un apellido italiano porque es un apellido que es anterior a la configuración de Italia como país, o sea que no hay ahí un territorio ni una raíz que a mí me convoque. Sí, en cambio, me convoca a Retén, Padrón, que yo ya había visitado a los 18 años por motu propio, había querido ir a conocer el lugar donde había nacido mi abuela, justamente porque ella había fallecido y sentía que había algo de ella que no conocía. Después eso quedó y bueno, ahora estoy con este proceso y bueno, y contenta. ¿Con qué se van a topar las personas que vayan a ver a tu obra? Se van a encontrar con esto, con un archivo familiar que está atravesado por archivo histórico, hay material audiovisual tanto de España como de Argentina. Se van a topar con la fuerza de los silencios. Hay en la obra una narración que comienza con el barco al cual Peregrina se sube para venir a Argentina, y en ese viaje vamos pasando por las diferentes instancias del registro civil, y en cada una de esas instancias hay reflexiones sobre las marcas que va dejando el Estado, ¿no? El Estado, el registro civil y sobre todo la violencia. Hay una interpelación ahí también a hablar los silencios del franquismo y de la represión estatal en Argentina. Me encontré que hay cruces muy, muy sintomáticos entre una y otra historia. Y quise entonces restituirla. Volvemos un poquinho atrás, y no es la primera vez que fago esta pregunta, sobre como agora os netos dos inmigrantes europeos, que por lo que eu vexo de Argentina é unha tendencia, estades a recuperar a historia deses avós, bueno, neste caso galegos, e eu, sin embargo, non vexo, e aproveito porque ti tes eses linaxes misturados, e eu non vexo que investigadores, dramaturgos, historiadores que veñan dos povos originarios fagan unha reinterpretación do seu pasado e unha posta en valor desa historia. Non sei se son claro na pregunta. Eu penso como que outra vez os blancos europeos estamos sepultando outra vez a herencia ancestral dos povos originarios en este contexto actual. Algo de eso hay. Podemos hablar como de memorias subalternizadas, ¿no? Pienso que dentro de la memoria oficial, la memoria de las mujeres es una memoria subalterna. Dentro de la memoria subalterna de las mujeres está la memoria subalterna de las mujeres pobres. Y dentro de esa subalternidad aparecen también las migrantes, tanto migraciones internas como entre países. Y la voz de los pueblos originarios tiene en América, en toda América Latina, una gran tarea y de difícil consecución, porque no hay una recuperación, y en Argentina menos todavía, de los archivos en un sentido no colonizante. Entonces hay ahí una tarea pendiente que
que tendremos que realizar, creo yo, con el paso del tiempo cada vez, en la medida en que se va poniendo en cuestión la idea de museo, la idea de archivo histórico, la idea de historia oficial, y que aparezcan estas historias íntimas, van a poder ir apareciendo esos registros. En Destino Peregrina aparece mencionado, aparece Rafael, y un poco busco ponerle voz y ponerle nombre a todo ese prisma de silencios que se va tejiendo. De hecho, una de las cosas que siempre se comentaba en la familia es que cuando Peregrina contó que se había casado y con quién, en la aldea se horrorizaban que se había casado con un indio. Entonces, bueno, ahí hay mucho para deshacer, mucho para desarmar. Quizás es una segunda parte de Destino Peregrina que tendré que contar. Por ahora vengo ahí con la historia de Peregrina soltera, Peregrina casada, Peregrina madre. Peregrina fue madre de 4 varones y una mujer. Mi mamá es la más chica y los 4 varones, de los 4 varones hubo uno que era militante comunista y que sufrió vejaciones de tortura y cárcel por parte del Estado, y Rafael se ocupaba de ir a buscar agua en Damajuanas a la ciudad de La Plata. Él creía que la enfermedad de su hijo, que había quedado marcado con una esquizofrenia después de la tortura, pensaba que esa esquizofrenia se iba a pasar si le daba de beber agua de determinado lugar. Esas creencias, esos saberes populares, ¿no? Y Rafael tuvo un paro cardíaco en un colectivo en la vía pública con 2 damajuanas vacías en la mano, yendo a buscar agua. Y como era indio y pobre y tenía 2 damajuanas, la gente no lo ayudó, pensando que era un borracho que se estaba descomponiendo. Este relato lo recoge una señora que presenció el hecho y que después se acercó a la casa de Peregrina a contarle esto. Entonces creo que ahí esto no aparece en Destino Peregrina. Bueno, esa escena es para hacer otra obra de teatro, verdaderamente. Outra. Claro. Outra. Sí. Non podo deixar de comentar, e quero facelo, de que, bueno, de unha outra maneira estamos unidos familiarmente. As nosas aboas Peregrina Sí. e Flora son primas, cousa que descubrimos fai pouco tempo, así que, bueno, moitas das cosas que estás dicindo, eu, como neno que ia a casa de Peregrina, as coñecía con esa visión de neno, ¿no? E as miraba cos ollos de neno bueno, miraba esas circunstancias na que Peregrina, esa muller fermosa, sempre discreta e moi elegante, nos atendía con moito amor e moito cariño e respetando todas esas condicións que había na casa en relación con Tito, que acabas de falar, ¿no? Sí, sí. Para mí fue una gran alegría encontrarte porque yo fui armando la tela de la memoria, de esta historia que quiero contar, porque pienso que no es una historia personal, que no es una historia individual, creo que es la historia de muchas y muchos galegos que todavía hoy tienen pendiente habitar esos silencios. Y para mí el encuentro contigo fue un pedacito más de tela para agregar a esta trama,
Y me hablabas, me hablaste de Peregrina y de tus recuerdos, me hablaste de sabores, de olores, y justamente eso es lo que yo trato de buscar en Destino Peregrina. La obra la escribí yo, la dirige Jorge Tevez, hay música en escena de Santiago Greco, música original. Eh, Jorge Tevez es un director argentino de teatro con ya una trayectoria muy sólida en esto que es el trabajo performático documental. Es un director joven con una trayectoria muy prolífica, muy sólida. Y, y junto a él fuimos buscando la manera de despertar en el archivo los sentidos, los olores, la forma de tocar ese archivo y ver las texturas que pueden aparecer, porque son esas herramientas a veces son las únicas con las que contamos para contar una historia que no tiene palabras. Entonces, creo que ahí hay algo muy poderoso, y justamente cuando nos encontramos traías esto, ¿no? Me hablabas del olor a pan con manteca de la casa de Peregrina. A mí se me caían las lágrimas porque es algo que yo también puedo sentir. Y en ese sentir común, creo que no solamente nosotros dos nos vamos a encontrar, se pueden encontrar muchas personas, incluso no galegas también, Claro, que tengan una historia así, ¿no? Sí, sí. Vimos de este mes de noviembre de una actividad muy importante organizada, promovida por los Centros Betanzos de Buenos Aires, promovida y dirigida por Verónica Torres Bugallo, en lo que participaron 5 compañías de teatro. Una de ellas, Atúa, obra de Destino Peregrina, registro civil de una mujer. ¿Qué tal fue? Una experiencia hermosa. En primer lugar, el Centro Betanzos es un espacio que convoca a reflexionar sobre, no solamente sobre esta identidad galega, sino sobre una memoria del pasado, de la historia que atraviesa Galicia, que es la historia política, ¿no? Hay algo ahí que está presente de la lucha, y para mí fue muy hermoso poder presentar Destino Peregrina en el Centro Betanzos, en primer lugar por este motivo. Estamos en el año 2025 y se cumplen 50 años de la reforma de la ley civil en España, que le dio a las mujeres la capacidad civil plena. Antes de eso, las mujeres necesitaban permiso marital o, en su defecto, permiso del padre. Eso fue lo que le pasó a Peregrina. La autorización de viaje la tuvo que firmar el padre. Entonces, también para mí fue muy importante, estando en Argentina, presentar Destino Peregrina en un espacio galego que tiene tanta historia. El festival se hace por los 120 años del Centro Betanzos en Buenos Aires, y de una historia política atravesada, por supuesto, por la guerra civil y la dictadura franquista, que creo que es una buena manera también de conmemorar esa memoria, conmemorar, ¿no? Hacer memoria en común. Me pareció una experiencia muy propicia. ¿Cuáles son los próximos pasos de Destino Peregrina? Me encantaría, por supuesto que me gustaría poder volver a hacerlo ahora que Destino Peregrina ya es una obra completa, ¿no? Nos deixamos aquí esta conversa de memoria con Destino Peregrina, y seguramente teremos muchas otras ocasiones para seguir falando de esta manera tan entrañable. Te agradezco mucho, Jan. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ti, Verónica.